Bien, nos vamos con nuestro tema número 2 y el tema número 2 es características del diaconado. Características del diaconado. ¿Qué características requiere un diaconado o un diácono, una persona que sirve a Dios dentro de la iglesia, ya que esa persona es vista por la comunidad, es vista por el nuevo, es vista por el antiguo, es un punto de referencia para aquellos que están dentro de la actividad cultica y aún es una persona que sirve fuera de la actividad cultica, pero en ciertas funciones y representa de alguna u otra manera la iglesia. Entonces vamos a ver características según Pedro. Pedro nos da unas características de esta persona. Allí mismo en Hechos 6.3, cuando Pedro pide que se escojan los diáconos, nos da tres características. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Y aquí viene la primera característica. Buen testimonio. Segunda, llenos del Espíritu Santo. Y tercera, llenos de sabiduría. ¿Ok? A quienes encarguemos de este trabajo. Así que hay características. Si usted dice, yo quiero ser un verdadero diácono, un buen diácono que honre a Dios, tiene que apuntar a estas tres características. ¿Ok? Entonces, según características, según Pedro, les vamos a ver acá. Buen testimonio, que acabamos de leer en el texto. Y vamos a ampliarlo con Lucas 4:22. Dice, y todos daban buen testimonio de él, hablando de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, amados, una de las características de Jesús por las cuales tenía credibilidad era porque tenía un buen testimonio. Y me agrada como Lucas en el capítulo 4, versículo 22 hace reflejar y empieza el texto diciendo, y todos daban buen testimonio de él. Todos incluye la gente dentro de las sinagogas, dentro de la comunidad de fe, pero también la comunidad de afuera, la que no era de fe. Todo el que veía a Jesús decía, realmente esa es una persona de testimonio. Así que un diácono requiere que no tenga un mal testimonio, que no sea una persona que esté viviendo en unión libre o en fornicación, como lo llama la Biblia, que sea una persona que no sea un borracho, ¿cierto? Que sea una persona que no sea un drogadicto, porque entonces no se vería un cambio en esta persona. Así que se requiere que el diácono tenga un buen testimonio para cuando llegue una persona pueda decir, wow, no tengo nada malo que decir de esta persona. ¿Ok? Otra característica de un buen diácono es lleno del Espíritu Santo. Y ampliamos con Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Amados hermanos, la llenura del Espíritu Santo pues la da el Espíritu Santo, pero nótese que el versículo empieza diciendo cuando hubieron orado. Así que una característica de una persona llena de Espíritu Santo es que es una persona que tiene una vida de oración. ¿Ok? Muchas personas reciben cosas del Espíritu Santo, llenuras del Espíritu Santo, pero solo las reciben en algún evento, pero no son personas constantes en mantener esa llenura. Así que el desafío de un buen diácono es vivir una vida de oración, de intimidad con Dios para permanecer llenándose del Espíritu Santo. Y cuando vaya a servir, las personas puedan sentir a Dios en él. Sí, puedan sentir que Dios les está ministrando y que Dios está obrando en sus vidas. ¿Ok? Entonces, mire, primero, como escribe acá el hermano Diego, una persona que tenga un testimonio ejemplar, pero una persona también que inspire y muestre a Dios en su propia vida, porque es llena del Espíritu Santo. Y nos vamos a esta tercera característica, lleno de sabiduría. Santiago 3:17 nos amplía este concepto, pero dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay gente que tiene sabiduría diabólica y esa sabiduría no es pura, es sabiduría para robar sin que lo descubran, es sabiduría para hacer fraude sin que los pillen, no es ese tipo de sabiduría, es el tipo de sabiduría que tiene niveles de santidad, de pureza, según el modelo de un Dios
triplemente santo, se requiere que estas personas que sean sabias para el bien, amados, no para hacer lo malo, sean sabias para hacer el bien. Son pacíficas. ¡Wow! Son amables. Imagínense un diácono que no es amable y cómo va a atender personas si no es amable. Es benigna, es decir, es una persona que ministra el bien. Es una persona que tiene misericordia, que tiene buenos frutos. Wow, y que no es hipócrita. Mire la sabiduría, cómo trae todo eso. Así que estas tres características se pueden llegar a ampliar. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. No olvide estas tres características según Pedro. Vamos a ver otras características según Pablo. El apóstol Pablo nos da otras características y la primera característica que nos da son características sociales. Esto lo hace en primera carta a Timoteo 3, 8 en adelante. Vamos a ver algunas características. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Así que los diáconos mostraban unas características que ante la sociedad eran visibles, ¿sí? La honestidad es algo que se ve, ¿cierto? Sin doblez, no una persona de dos caras. Y no dados al mucho vino, no una persona ebria, ¿sí? No una persona dominada por vicios. Así que lo que le decía ahorita, no puede ser un borracho, un diácono no puede ser un borracho, no puede ser un drogadicto, no puede ser alguien dominado por un vicio. No codicioso de ganancias deshonestas, no puede ser una persona amante del dinero, ¿ok? Entonces, mire estas características sociales. Aparecen otras características que son las características espirituales según Pablo. Allí sigue en 1 Timoteo, pero ahora vamos a leer 3:9 en adelante. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Es una persona que permanece firme en la fe, que su conciencia está limpia, que tiene una fe continua. Imagínese una persona que continuamente está desanimada, no sabe si creer o no creer y es un diácono, pues no sería un buen diácono. Un buen diácono necesita estar firme, guardar bien el misterio de su fe. Versículo 10. Y esto también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Así que usted de pronto se deja servir una vez, pero recuerde, está en prueba. Usted está en prueba. Los pastores de Asambleas de Dios nos llevan por 4 credenciales y nuestra primer credencial se le llama credencial de prueba y es una credencial que vamos a tener por algunos años y si no pasamos la prueba se nos puede quitar esta credencial. Así que así es el diaconado, es un espacio donde se le permite y si es probado a ver si realmente es una persona que ha madurado y que puede responder a un llamado dando un buen testimonio y haciendo las cosas de manera sujeta. Dice el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Wow, entonces necesitamos buenas mujeres para que sean diaconisas. Ahorita decíamos que podían haber diaconisas, pero las mujeres diaconisas tienen que ser mujeres honestas. No estar en chisme, calumniando, hablando del otro, no, sino mujeres sobrias, con una mente correcta y fieles en todo, lógicamente. Qué bien. Mire qué interesante esto del diaconado. Otra característica, según Pablo, es una característica familiares. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Así que una persona que es diácono debe tener un modelo familiar correcto. ¿Sí? Esta persona empieza diciendo marido de una sola mujer. Directamente podríamos hablar de alguien que no tiene un amante o que no tiene dos esposas. Eh, Podríamos hablar acá de esta parte. Es una persona también que habla de una sola mujer, se espera que sea casado, no que viva en fornicación. ¿Ok? Y que gobierne bien sus hijos y su casa. Es decir, que sus hijos estén bajo sujeción. A muchas personas que sirven, sus hijos no son creyentes, por ejemplo, pero esas personas tienen que aprender, aunque sus hijos no sean creyentes, mantener reglas en sus casas, las cuales hacen valer para que sus hijos estén en sujeción. Nótese que el texto no dice que exclusivamente deberían de ser creyentes para estos diáconos, pero sí por lo menos que estos hijos tengan obediencia, es decir, que los papás ejerzan autoridad sobre sus hijos dentro de su casa para que se mantenga ese testimonio. Los diáconos a su vez tienen unos privilegios.
Dice 1 Timoteo 1:13, porque los que ejercen bien, wow, qué frase, ejercen, no solo ejercen, ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado de honoroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que las personas que realizan bien este diaconado, es decir, que han sido probadas, que han dado buen testimonio, que son personas llenas de Espíritu Santo, llenas de sabiduría, que han manejado bien su casa, que han hecho las cosas bien, son personas que la comunidad de creyentes empieza a darle grados de honor y empiezan a confiar cada vez más en ellos. Pero recuerden, son los que ejercen bien el diaconado. Ahora veamos lo contrario, los que ejercen mal el diaconado son vergüenza, no. Y la gente deja de confiar en ellos. Así que si usted quiere privilegios por el diaconado, hágalo bien. Conclusiones de este tema. El diaconado debe tener buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, las tres características de Pedro. Un diácono es aceptado socialmente, espiritualmente y familiarmente, las tres características de Pablo. Y un diácono tiene un nivel de honra y confianza en la iglesia si ejerce bien su diaconado.